en el aniversario 88 de Universidad Católica, finalmente hacemos un capítulo para los cruzados. Acá comienza Camarín 90. Fuerte el aplauso para este capítulo de Camarín 90. Señoras y señores, al fin, muy solicitado este capítulo para la Universidad Católica por contingencia, por A, por B, por C. Nunca pudimos hablar tanto de un equipo muy importante para el fútbol chileno y hoy día en su aniversario 88, que siempre termina coincidiendo con el aniversario de Colo-Colo, son solamente 2 días de diferencia, lo podemos hacer. Y está de vuelta con nosotros el Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Innecesario. Cristian Arcos. Un aplauso a Cristian. Necesitamos... Resucitó, así como otros resucitaron. Necesitamos que pronto entreguen el próximo premio. ¿Sí? Sí, para que cambie la introducción. Ya, no. Pero es que no, yo ya dije, yo no voy a dejar de hacer hincapié en que tenemos al gran Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Y como es ya común en esta temporada, tenemos un invitado. Y esta vez un invitado que también nos permite hablar mucho más de Universidad Católica. Frecuencia cruzada, por si alguno de los hinchas, probablemente muchos, conocen. Mario Palominos está acá a mi izquierda. ¿Cierto? ¿Se dice izquierda? Derecha, izquierda. Un aplauso para Mario. Un aplauso, bienvenido. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Cristian. Un orgullo estar acá en este gran medio como Minuto 90. Muchas gracias. Vamos a estar hablando de Universidad Católica, que cumple 88 años de vida. Primero, ¿cómo lo tomó el hincha cruzado, ya que estamos hablando contigo, este aniversario, puntualmente, el 2025? Y el del 2025, bueno, siempre está muy asociado al partido que se juega antes y la Católica tuvo un partido sufrido ante Deportes Limache, pero con un triunfo a último minuto. Entonces, muy agónico. Eso agónico, por más de que era un equipo que recién haya ascendido, que puede haber comentarios de cómo jugó el equipo y todo eso, el ganar a último minuto siempre despierta ciertas emociones, ciertas cosas distintas en el hincha. Entonces yo creo que se tornó algo especial. Hubo muchos saludos también en el aniversario de exjugadores, ex técnicos. Entonces me parece que la gente lo vio de manera muy, muy bonita, este aniversario 88. Oye, Mario, el hincha cruzado, representado otra vez tuyo, no te pido que seas el vocero de todos los hinchas, claro, tampoco, porque sé que no es tu idea tampoco. Pero el hincha cruzado, ¿qué relación tiene con Thiago Núñez? A mí todavía, para mí es un misterio, porque en rigor está a 2 puntos claro. Es un caso muy extraño. Del líder, digamos, está ahí. Pero como que no cuaja, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, sí. Me parece que, bueno, es muy ambivalente porque parte un poco en este primer mes del año pasado como un salvador, le gana un clásico increíble a la U en el Estadio Nacional, pero con el correr de los meses se va desinflando y va acumulando ciertos fracasos que habla el hincha. La eliminación de Copa Chile del año pasado, no clasificar a Copa Libertadores teniendo la opción a fin del 2024. Entonces como que ese crédito se va agotando así como progresivamente. Y ahora, claro, la Católica, por más de que está peleando ahí, el campeonato está a 2 puntos líder. Incluso en la semana puede llegar a quedar a ser puntero, incluso sí, claro, el día viernes puede dormir como puntero. Claro. La gente tiene ese crédito agotado, yo creo que por los fracasos a cuesta. Bueno, el tema de la Copa Sudamericana, ya 3er año consecutivo quedando eliminado en fase nacional, otra Copa Chile y en las formas. Me parece que ahí fue perdiendo el crédito bastante rápido, a pesar de estar vivo en el único frente que tiene, estar muy vivo. Le ha pasado que ha perdido partidos clave. Sí. Como que los partidos clave donde tiene que sacar chapa en el fondo de Universidad Católica son los partidos que termina enredando, entonces queda fuera rápido de todas las copas. Pero como los demás partidos que uno ya como que no mira tanto, termina ganándolo y está. De hecho, está el partido en Colo-Colo, que es el partido suspendido, perfectamente podría ser el partido para ser puntero. Claro, y que puede hacer ese poquito de bisagra. Y pasa mucho eso también, de que el equipo en algún momento ya gana, medio que ilusiona un poco a la gente de los puntos y no logra ganar ese segundo partido seguido. No ha podido ganar 2 partidos seguidos esta temporada la Católica. Me voy a preguntar también acá a la enciclopedia Arcos. ¿Cómo analizar, ¿no? ¿Cómo partir analizando a la Universidad Católica? Porque sabemos que históricamente el fútbol chileno tiene algunos protagonistas. Hemos hablado de Colo-Colo, hemos hablado de la U y ahora vamos a hablar de la Católica, que es como este tercer invitado a esta mesa. ¿Cómo vemos a la Católica? ¿Cómo se entiende la Católica en el fútbol chileno? A ver, la Católica primero es un equipo grande, pero grande. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la generación de futbolistas. Es probablemente el equipo que más cantidad de jugadores genera para el fútbol chileno. No todos juegan en la Católica, pero si uno hace una revisión de primera división, de primera B e incluso la segunda profesional, la cantidad de jugadores que pasaron por la inferior católica es enorme. O sea, eso es uno.
tiene una identidad que a mí me parece muy, muy sustantiva. Hay equipos que tienen identidad de juego y uno siempre lo mira afuera, ¿no? River tiene que jugar de cierta manera y juega de cierta manera. Obligado por los hinchas, por todo. Por lo que sea. Boca, de cierta manera. La Católica la tiene. La Católica la tiene. Me da la sensación, ¿no? Que el hincha de la Católica no es solo ya ganemos, juguemos bien, porque queremos ganar todo, ¿no? Sí. Pero jugar en estilo Católica, a mí por eso no me cuaja esta Católica de Núñez, porque no veo tanto jugador de la Católica. O sea, el hincha lo siente así también, porque... No veo, es el 10, la pelota al suelo, la pared, la gambeta, el tipo que te juega de una manera distinta. En la Católica tenés que jugar bien a la pelota. Sí, no, coincido con Cristian, y el hincha también lo entiende así. Digamos, cada mercado de pase que llega, que hay que traer un volante de creación, un volante que filtra la pelota, y la Católica incluso salió tetracampeón sin ese jugador, pero la identidad al final es tan fuerte que el hincha sigue pidiendo ese tipo de jugador. Entonces, me parece que ahí es bastante interesante. Va más allá, claro, del ganar o el del perder, que es importante para el hincha, pero primero jugar bien. Y como justo lo dijiste, que vamos a hablar del tetracampeonato, está dentro de las cosas que vamos a conversar acerca del aniversario. Pero ¿dónde estaba la identidad si no estaba ese jugador? En este equipo que tú mismo lo dijiste, le faltaba ese como gran figura. Bueno, terminó siendo Sampedri en cierto modo, pero Sampedri es un tipo distinto de jugador. ¿Cómo se relaciona el Tetra con la identidad de la Católica? Yo creo que la Católica en la identidad, la basa en esas dos cosas. También ha tenido grandes 9 hacia atrás, el Beto Acosta, lo de Sampedri, más hacia atrás de goleadores como Raimundo Infante. Entonces también siempre ese goleador que es un poco estandarte también del hincha. Eso por un lado. Y por el otro también como en esa identidad que hablábamos recién, pues, como del buen fútbol, como que lo basa un poquito en eso. Yo creo que además el jugador de casa. Eso, y esa Católica el jugador de casa... ¿Pesa más? ¿Tú crees? Es que es distinto. O sea, en Católica primero genera muchos jugadores. Muchísimo. A lo mejor no genera Alexis Sánchez todos los años, no. Pero genera muchos jugadores. Insisto, revisen la nómina de futbolistas que están en primera división. Los que se formaron en Católica son montones. Porque forma jugadores para el fútbol profesional, no solo para la Católica. Entonces, claro, cuando en la Católica aparece y un tipo que es titular, no sé, Alexander Aravena, con mejores o peores rendimientos. Sí. Gonzalo Tapia, con mejores o peores rendimientos, mirando para atrás. Guillermo Maripán, ¿no? Kusevich, Cristian Álvarez, ¿no? El Moto Romero, Mario, estoy hablando ya históricamente. Gary Medel, para mí, estandarte total, es otro tipo de futbolista, ¿no? A mí me parece que ahí ese vínculo, la Católica no lo puede perder. De hecho, en el Tetra, sin adelantarnos de todas maneras lo que vamos a conversar después, sí, los estandartes los toma en el Chapa Fuensalida, formado en casa ya con larga trayectoria, con Marcelino Núñez de corta trayectoria pero formado en casa. Entonces me parece que en esas dos cositas son ya tres, sumando el tema del 10 como los tres pilares de la gran identidad futbolística de Católica. Y ahí, Sampedri ahora es como el capitán, y que viene también un poco a romper esa idea, porque Sampedri, saben, ahora increíblemente vinculado a Católica, hasta debutó por la selección y todo, pero Sampedri claramente no es un jugador formado en Católica. ¿Cómo funciona esa...? Porque yo creo también al mismo tiempo, una visión mía, tú podés decirme que no, pero creo que no hay otro jugador en el plantel que sea más identitario de Católica hoy día que Fernando Sampedri. Claro, es que me parece que Sampedri va construyendo su historia a través de los goles, pero como dicen hoy día la gente joven, el aura que genera, los lolos, como dicen. La gente joven como Matías Acuña. Por ejemplo. Muchas gracias. Que hablan como de esa aura que se va formando, porque claro, Fernando, que es goleador tremendo en la cancha, pero también es el jugador que se saca fotos con todos los niños chicos que le van a pedir una foto afuera del estadio. Se compara mucho con la generación, quizá la gente que tiene 40, 50 años, con el Beto Acosta, que era un goleador en la cancha, pero afuera también tenía una aura tremenda que uno dice, ya, este jugador es distinto. Me parece que Sampedri viene con eso, entonces no solo lo construye en cancha, sino que afuera con liderazgo y también con esa cercanía que tiene con él. Recordamos que este programa va a salir en YouTube, en Zapping Sports. La invitación es a que nos sigan, a que compartan, a que vayan a nuestras redes sociales. Van a haber fragmentos también de este programa en Instagram, en TikTok. Síganos en todas las redes sociales a Minuto 90. También hacemos la invitación, obviamente, a Frecuencia Cruzada en todas sus redes, ya que Mario está acá con nosotros acompañándonos. Y seguimos haciendo este programa de Camarín 90, acá en Minuto 90, valga la redundancia.
de la situación. Tenemos una dinámica especial para este capítulo del aniversario, donde vamos a hablar de 5 momentos clave de la Universidad Católica, 5 momentos en su historia. Hay hartas cosas de las que podíamos elegir, lo redujimos a 5 y de hecho tuvimos que poner un bonus track porque sentimos que también era importante. Y vamos a partir de hecho con el bonus track porque están ordenados cronológicamente. Vamos a ir analizando caso a caso. El bonus track es el primer título, ¿no? De 1949, que cuenta con una particularidad que hasta hoy en el fútbol chileno quizás no se ha visto. Acá, Cristian, yo creo que de hecho lo hablábamos ayer. La importancia de un jugador como Moreno en el fútbol chileno. El primer título de 1949, ahí está. Y la foto que viene a continuación es el primer equipo, liderado por, entre otros, Zapito Livingston y Moreno, un jugador argentino, que para muchos quizás es un poco desconocido, pero Cristian lo sabe todo. No, a ver, primero, Sergio Livingston para mí es el primer gran ídolo del fútbol chileno. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Y es el inventor del puesto de arquero. Alguien dirá, jugar al arco es ponerse abajo al arco. No, Sergio Livingston entiende que el primer futbolista del equipo es el arquero. Que tiene que salir jugando, que tiene que ser el tipo que empuja desde el fondo y el tipo que ordena a la defensa. Eso lo hace Sergio Livingston. Hoy día se supone que lo hacen todos los arqueros. Hay que hacerlo hace 100 años. O sea, Sapo Livingston está en otra esfera. Lo que pasa con Moreno es muy heavy. La llegada de José Manuel Moreno a jugar a la Católica es el equivalente, y de verdad, porque no, las crónicas sí lo dicen, de que el mejor jugador del mundo del momento jugara en Chile. Cuando que viniera Messi, no sé. Sí, o sea, no hay comparación. Mbappé. No hay comparación. Juega un año en la Católica, la rompe toda. Católica no había sido campeón, sale campeón caminando. Después sigue su recorrido, tiene otra vuelta después en la Católica, pero ya es distinto. Sí. José Manuel Moreno, hasta la llegada de Maradona, era considerado el mejor jugador argentino de todos los tiempos, pero no considerado con premio. A ustedes le damos el premio del mejor jugador argentino del siglo XX. No era una cosa del boca a boca, era algo constante. En su minuto, por una serie de coyunturas, él termina jugando en Chile. Un tipo que, además de ser muy bueno, era un personaje dentro y fuera de la cancha. Un tipo con una capacidad oratoria, medio desordenado también y qué sé yo. Pero, insisto, es tener al mejor jugador del mundo jugando en Chile. Eso pasó cuando Moreno jugó en la Católica. ¿Cómo es el primer título para el hincha de Católica? Yo creo que en términos de recuerdos, claro, es muy difuso, entonces se basa más o menos en las figuras, lo que hablábamos de Sapo Livingston, de el Charro Moreno. Bueno, tiene como entrenador también a un personaje muy particular que es Alberto Buccicardi, que participa incluso del himno. Hoy día una de las canchas del complejo lleva su nombre, entonces también me parece que son como las 3 figuras. Y sumado a que también generó muchos jugadores para la selección. Si no me equivoco, son 7 jugadores que estuvieron en el Mundial del 50 el año siguiente, donde Católica al final terminó siendo base de la selección, con Magallanes, Cholo Roldán, el caso de Livingston, entonces un montón de jugadores que fueron... Estaba Prieto, Fernando Herrera, Chuleta Prieto. Entonces aportaron también bastantes jugadores. Es el pequeñito bonus track porque, claro, sentíamos que era importante. Ahora, pasan más cosas y nos vamos a pegar un salto largo. Sí, solo antes de salto mencionar que la Católica anima la década del 60 con la U, digamos. Sí. Surgen fuertemente los clásicos universitarios. Durante mucho tiempo fue el gran clásico del fútbol chileno. De hecho quería hablar de los clásicos universitarios en un punto más adelante. Clásico universitario. Y en los años 80, yo quiero destacar los títulos de 84 y 87. ¿Por qué los destaco? Primero, porque era un equipo fabuloso. Sí. El 87 pierde 2 partidos, le hacen 12 goles en 30. Pero porque ahí aparece el Nacho Prieto, que yo creo que, para mí el Nacho Prieto es el personaje, la personalidad más importante de la historia de la Católica. De hecho, Nacho Prieto va a ser protagonista de lo que vamos a ver después. Y es técnico del 93, así que veámonos al tiro. Vamos a la temporada del 93, la final de la Libertadores, que quizás uno de los 5 momentos, quizás el más triste, ¿no? Como es bonito, pero también tiene su cuota de tragedia. Sí. Por la Libertadores perdida. Estábamos hablando, ¿no? Como de que la generación de los 90 en general una generación muy importante para la Universidad Católica. Y siendo quizá el pic, lamentablemente sin el título, pero el pic de rendimiento de una gran generación de jugadores lideradas, como decía Cristian, por Nacho Prieto. Sí, justamente, y se enlaza mucho, digamos, la Libertadores del 93, pero se enlaza mucho con los campeonatos del 84 y el 87, porque es un proceso que comienza alrededor de los años 80, juntamente con Ignacio Prieto y con Alberto Fuyú, en esta formación de jugadores, donde se fueron a jugar torneos internacionales como Francia, La Croix. Formaron, digamos, algo distinto a tratar de levantar una Católica que venía 18 años sin salir campeón.
Sale en el 84 y ya después empieza a salir campeón con jugadores de casa, empiezan a aparecer Mario Lepe, Andrés Romero, Nelson Parragués, y todo eso se termina consolidando en esta Copa del año 93, donde claro, en el caso particular mío tenía 3 años, pero lo que se habla mucho, que se habla del campañón, del partido con América de Cali y ese partido, digamos, final con Sao Paulo, que es muy triste allá, pero que también tiene una cuota de ilusión acá, porque la Católica ganaba a los 15 minutos 2-0 y estaba a 2 goles de los penales. Se levantaba por completo el estadio. En esa Copa Libertadores la Católica elimina a Nacional primero en octavo, Atlético Nacional de Colombia. Después juega con Barcelona de Guayaquil y le gana a Barcelona de Guayaquil en Guayaquil en la época en que no ganaba nadie en Guayaquil, porque jugaban con 150 grados calor, 4 de la tarde, gol del Moto Romero, gana ese partido. Y después viene la semifinal con América de Cali. Le gana acá en Santiago con un gol que se come el arquero. Sí, se le suelta la pelota. Sí. Se le suelta la pelota. Y la Católica perdía 2-0 en Cali. Hay un golazo de Almada y lo empata con un gol de Lunari. Y en el último minuto hay un penal a favor de América de Cali que lo ataja Oscar Vir. Oscar Vir le ataja ese penal y ataja el penal y termina el partido. Y la Católica pasa a la final y juega contra el mejor Sao Paulo de la historia, ¿no? Que había sido campeón anterior. Que venía de ser... Y no solo Sao Paulo, yo creo que uno de los mejores equipos de Sudamérica y de Sudamérica también en la historia. Un extraordinario. Jugaba Valver, jugaba Raíz, jugaba Paliña, jugaba Toniño Cerezo, Cafú, el mismo Caté que vino a jugar a la Católica, Seti al arco, era un equipo pero fabuloso. Y claro, la Católica, y ahí hay como detalles, ¿no? Por ejemplo, hablando alguna vez con Mario Lepe, que es el capitán del equipo, decía que uno de los problemas que hubo fue que la Católica discutió los premios el día antes. El día antes de la final discutieron los premios y ahí hubo cierto desenfoque. Ya que al frente había un equipo brutal, digamos. Sí, pero brutal, al final se desenfocó un poco. Lo que dio mucha lata fue la derrota tan dura. Ahora, mencionar a los jugadores de la Católica en ese equipo, ¿no? O sea, Oscar Vir juega casi toda la Copa Libertadores porque se lesiona al Pato Toledo. Y Oscar Vir con casi 40 años, digamos, en el ocaso de su carrera, pero que se manda tremendo. Logró mandar una buena temporada. Está el Moto Romero, está Charly Vázquez, ¿no? Un jugador extraordinario, está Mario Lepe, está Parragués, está Gerardo Reynoso, está Lunari, Almada, digamos, mencionar. Sí. Momo Tupper, Barrera, un equipo. Que de hecho vamos a hablar un poquito más de Tupper en la que viene, porque es interesante cómo la Interamericana que ocurre al año siguiente muestra un equipo igual, bastante diferente al que pierde la Libertadores en el 93. Pasan muchas cosas entre un año y otro. Acá está el equipo de la Interamericana, el segundo momento que elegimos, con otro DT. Otros jugadores, y principalmente dos que creo que marcan mucho la época de los 90 en la Católica, la dupla Gorosito Acosta, ¿no? ¿Cuán grandes son Gorosito Acosta para el hincha de la Católica? En la Católica yo creo que gigantes, porque además se da una particularidad, no en el caso de Acosta, pero sí en el de Gorosito, de nunca haber salido campeón de un torneo nacional con la Católica, donde claro, los títulos son muy importantes, pero la figura de Gorosito es tremenda, es como se asocia, es el sinónimo del buen fútbol al final, claro. El tema de Gorosito. Y al lado de Acosta, que tuvo un promedio de gol, pero increíble ese año que le salió todo. Entonces, para la generación de nosotros al menos, que crecimos, yo digamos de chico con Gorosito Acosta, que era el sinónimo del buen fútbol y del gol, básicamente, de que así se tenía que jugar al fútbol. Entonces, tremendo, me parece que también va, a lo largo de la historia va quedando esa imagen. Una Interamericana que de todas maneras es un título internacional. A muchas personas se le olvida eso. Es Pellegrini de técnico. Pellegrini de técnico. Y sobre todo porque en este eterno debate, en esta eterna rivalidad de Colo-Colo y la U, que es la Libertadores, que es la Sudamericana, la Católica también tiene un título internacional. Claro. ¿Cómo ven esa rivalidad, entre comillas, de títulos internacionales que hay en Chile? Sobre todo porque son escasos. Claro, yo creo que el hincha Católica lo valora bastante, claro, si bien es distinto porque no es un torneo largo, sino que son 2 partidos, pero se valora mucho también por haber un poco coronado ese equipo tan bueno que tuvo la Católica con un título que se pueda lucir en las vitrinas, que yo creo que el hincha de la Católica sí lo considera importante y que se mete en la lucha y viene a coronar, si se quiere simbólicamente, al no ser un torneo largo, uno de los equipos más emblemáticos que ha tenido la Católica. Está la tragedia del Mumo, además. Sí. Y por eso decía que vamos a hablar de uno de los íconos también más grandes que tiene Católica, que es el Momo Tupper, recordado hasta hoy, ¿no? Por circunstancias obviamente más trágicas de las que nos gustaría, pero recordado hasta hoy. Hay libros sobre el Momo Tupper. Sí, acá justamente uno de los primeros libros, ahí no sé si se va a mostrar. Uno de los primeros libros. Vino con toda la bibliografía. Sí, trajimos ahí
Por supuesto que se ha escrito harto sobre Católica, sobre todo en el último tiempo. Acá está el libro que se llama Amor por Siempre, que es de los primeros que se escribió de la Católica, alrededor del año 2009, si no me equivoco. Donde la figura de Raimundo es muy trascendental. Bueno, por el lado futbolístico era un muy buen jugador, muy de la escuela también de Católica, este delantero rápido, goleador, pero que se convierte en un lateral y juega justamente la Copa Libertadores del 93 como lateral. Lateral izquierdo. Incluso. De lateral izquierdo. Sí, siendo derecho, jugaba en el perfil cambiado. Sí. Exactamente. Entonces, de esa polifuncionalidad que lo vimos mucho después por los años a través de Católica, pero también por el tema valórico. Siempre se habló del Mumo como un muchacho muy, muy humilde, como un futbolista un poco medio atípico ya para la época. Ahora, ¿para qué decir cómo sería? Entonces, esa figura fue muy trascendental, no solo por lo que ocurrió en cancha, sino por que encarnaba, se hablaba que encarnaba muy bien los valores de Católica, y por eso también es muy querido y sigue habiendo muestras como libros, sí, canciones. Entonces terminó siendo un personaje ya también de la cultura de Católica. Avanzamos al año 2005, nos pegamos un saltito más o menos también, más corto que los anteriores. Para hablar de este título en particular, había muchos títulos individuales que podíamos hablar de Católica, pero este me parece particular, uno, porque es contra la Universidad de Chile, y dos, porque también muestra una generación de jugadores que llegó a semifinales de Copa Libertadores, pegándonos un salto... Sudamericana, perdón. Sudamericana, con jugadores, insisto, como que una nueva renovación, pero que también tenía sus próceres y futuras estrellas que volverían a ser campeones, como por ejemplo el Guaso Álvarez está en este equipo. Y aquí yo tú ya estaba más grande, que recuerdas de esta definición infartante a penales. Sí, tremenda. Esta es la segunda vez que pude ver a Católica campeona en el estadio. La primera fue ahí en San Carlos con Rangers, pero al ser frente al archirrival me parece que ya tiene un condimento extra muy, muy espectacular, en una campaña que la Católica casi salió campeón invicto. Ese clausura, el único partido que pierde, digamos, por puntos es el de la final, que por eso se van a penales y la Católica termina ganando, pero Católica pudo haber sido campeón invicto, un campañón, tenía el equipo colectivo jugaba muy bien y tenía muy buenos jugadores, Darío Conca, el Polo Quintero, el Pancharruel, el Tati Guljoasic en el arco. Entonces tenía una columna, Jorge Ormeño en el medio campo, una columna era un relojito al final ese equipo de Jorge Pellicer. ¿Qué tenía tan bueno esta Católica? No, jugaba bien, respetaba la pelota, lo que comentábamos, y además fue un torneo peleado. Efectivamente fue un torneo peleado con otro sistema de campeonato. En estos sistemas de los puntos probablemente, me parece, o en un torneo largo, sí, lo habría ganado incluso con más holgura, me parece, si esto hubiera sido un campeonato largo. Pero además, ganar siempre una final contra el archirrival, el que sea, es bravo, porque además estaba compitiendo internacionalmente. O sea, se mantuvo con dos frentes. Claro, se mantuvo con dos frentes y en rigor le fue bien en los dos frentes. Avanzamos, que nos queda poquito y nos quedan dos cosas. Bicampeonato. Aquí el pic de este mote que salió a propósito de los resultados frustrantes de la Católica, ¿no? Los famosos segundones, entre comillas, se rompe e inicia una época de títulos de la Universidad Católica que hacen olvidar por completo esta mala racha de segundos lugares, y parte con este bicampeonato del 2016 con figuras nuevas, con figuras en casa, como estábamos hablando recién. Cristian Álvarez como el capitán indiscutido y figuras que venían surgiendo como el Nico Castillo. Claro, el regreso del Nico Castillo se había ido unos 3 años antes, no le va también en Europa, tiene una lesión entre medio, y con Católica que venía de esta seguidilla de segundos lugares, digamos, compitiendo siempre en todos los torneos, pero no pudiendo ganar ninguno. Medio se acerca a las partes, Nico Castillo dice, ya, quiero volver a ayudar al equipo, y se junta además con Mario Salas, que ya venía como técnico y que lo había dirigido en la sub-20. En la sub-20. Y ahí me parece que se empieza a producir esa amalgama muy, muy buena con los jugadores de casa, con Mario Salas, que me parece que termina siendo como el líder emocional de este equipo, que siembra la semilla después del tetracampeonato. Lo de Mario Salas me parece que termina... En ese momento me parece que se subvaloró mucho por parte del hincha, pero como que la historia medio lo fue poniendo en su lugar, porque fue el inicio de ese 2016 de sacudirse de esos fantasmas en los segundos lugares y de tener un equipo con mentalidad ganadora que podía ser campeón más de una vez seguida. O sea, aquí hay jugadores, hablábamos de Nico Castillo, también la figura de Diego Bonanote la quiero destacar, sí, que siento que se transforma en una de las mejores incorporaciones de la década, probablemente, de la década pasada de Católica.
Sí, y que respondían un poco al futbolista también, que es muy apreciado por la Católica. O sea, un tipo que cuida la pelota, digamos, que juega bien a la pelota. Y lo que hablaban de Mario Salas, siempre uno comenta, los jugadores llegan en su mejor momento. A veces los entrenadores también tienen su mejor momento. Y el mejor momento de Mario Salas como entrenador, sin duda, fue ese. Sí. No ha podido recuperarse o a tener un rendimiento más o menos similar en otros clubes, incluso estuvo en Colo-Colo. La mejor versión de Salas en cualquier lado es la Católica. Y estas son las semillas, como lo decías tú, de lo que yo creo que... Bueno, es una pregunta que quiero plantear. Tetracampeonato. ¿Es el tetracampeonato el logro más importante hasta acá de Universidad Católica en términos de título? En términos de título, sí. Sí, porque logró algo que no solo en la Católica no había logrado, sino que nadie en el fútbol chileno lo había logrado, que es 4 temporadas, 4 años consecutivos siendo el campeón. Entonces, termina marcando un equipo de época, digamos, desde los títulos. Al final, que no logró la U, que no logró Colo-Colo, entonces puso a la Católica en lo más alto con ese logro. Después se entran a comparar muchas cosas, obviamente, pero con ese logro la Católica pasó a ser el único equipo que había logrado ser campeón 4 veces seguidas. Entonces, para mí, en términos de títulos, sí es el más importante de Católica, en conjunto con el del año 61, que también me parece que es el que convierte a Católica en un poquito el equipo grande que hoy día. Sí, porque uno suele como mirar más pequeños los logros que son más recientes, como que uno tiende siempre a pensar que lo que ocurrió en el pasado es más importante, pero es un dato estadístico que no es menor y Católica logró un par de esos 4 campeonatos, lo ganó con mucha holgura. Y con entrenadores diferentes. Eso es muy extraño. Sí, muy extraño, pero te habla de que la base estaba en el plantel, en los jugadores, y que había un estilo además de juego que algunos entrenadores jugaban mejor, jugaban peor, pero al final saliste campeón con Holland, saliste campeón con Paulucci, saliste campeón con Quintero. Beñat San José. Que ese era el más distinto. Que era el más distinto. Claro, pero después Católica, claro, termina armando una identidad de que era un equipo, digamos, bien ofensivo, que trataba, digamos, bien la pelota, pero con mayor dinámica. De hecho, el de Beñat es como el título que más le cuesta de los 4. Como que él se vio más esquivo, y ya después con Quintero y Holland fue prácticamente inapelable. Claro. Y el último con Paulucci, que ese ya empezaba a verse que no podían repetir tanto. Ahí agarró una racha increíble. Sí. Ganó 13. Ganó 13, perdió 1. Sí. En la última, y bueno, Colo-Colo le gana ese partido en el Monumental y después igual logran... Y gana todo. Gana todo. Ni siquiera empata. Sí. Gana todos los demás partidos. Muy parecido a lo que pasó el año pasado con Colo-Colo y la U, que tenían una distancia y termina como pasando Colo-Colo. Pasó lo mismo con Católica. Aquí hay 2 jugadores que mencionar. Uno, Marcelino Núñez, hablando de los jugadores en casa, que quizás ahora no tiene un buen presente, pero en su momento era la gran promesa del fútbol chileno. Sí, y además jugadores como Marcelino explotaron al tiro. En su debut como titular le hace un gol tiro libre por Copa Libertadores al América de Cali. Golazo, tiro libre. Un golazo que uno dice, listo, revienta al tiro, sin adaptación, nada. Entonces anduvo muy, muy bien rápido. Después fue a selección, se fue a jugar a Inglaterra, aunque fuera a segunda división. Entonces terminó explotando muy, muy fuerte. Y bueno, lo de Sampedri. Y lo último es Sampedri, hoy día goleador histórico. ¿Es difícil encontrar un Sampedri en el futuro cercano? Sí, yo creo que Sampedri se va a retirar en la Católica. Es el pálpito que tengo yo. Y después ajustar la expectativa para que llegue un delantero que difícilmente va a estar a la altura de Sampedri. Entonces va a ser un vacío grande ese reemplazo de Sampedri, que yo creo que nos vamos a demorar hartos años en encontrar uno igual. Cristian, palabras para el cierre para la Católica. No, insisto, un equipo grande que representa un montón de cosas y que representa un estilo, ¿no? Y que me parece que las tribunas del estadio representan muy bien los principales jugadores de la historia de la Católica, porque todos tienen un perfil que te hablan de Livingston, para mí el creador de la Católica, del Nacho Prieto, que futbolísticamente te sienta los pilares de cómo se juega. Tito Fuyú, lo mismo, que entiende que aquí hay que tener jugadores juveniles y que hay que formar futbolistas. Y Mario Lepe, que es el jugador con más partidos en la historia de la Católica. Me parece que no pueden estar mejor elegidos los nombres de la tribuna del Estadio San Carlos. Vale, te voy a matar. En muy breve, ¿qué significa Universidad Católica para el hincha? Católica para el hincha es una forma de vivir. Hay un lienzo que de repente se ve en San Carlos que dice: tu vida da sentido a la mía. Entonces, como que todos vivimos medio que en función de la Católica, pensando en el partido del domingo, en cómo las cosas que hacemos en la semana. Es algo que vivimos en el día a día, no solo en el estadio. Entonces, termina siendo algo fundamental en nuestra vida y que va moldeando también las decisiones que tomamos nosotros para armar nuestro proyecto de vida.
Acá termina nuestro capítulo de Camarín 90 en este aniversario de la Universidad Católica, 88 años. Mario, te agradecemos la presencia, la información, el dato. Cristian, muchísimas gracias como siempre. Nos encontramos nosotros la próxima semana en otro capítulo acá en Minuto 90. Recuerda nuestras redes sociales, YouTube, en Zapping Sport también nos ves. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana. Chao, chao, que estén bien. Chao.